Muy buenas noches, mis queridos. Por aquí hablándoles Carlos Ochoa, que hoy está haciendo la labor de moderador para un debate que se nos va a presentar en esta preciosa noche que el Señor nos da entre dos personas que tienen una argumentación muy poderosa para llevar a cabo. Les recuerdo que a todos ustedes he tenido el honor de ser invitado como moderador, siendo yo unicitario, para manejar un tipo de neutralidad para este gran debate que se va a llevar a cabo entre el señor Selvin Cruz y Cristian Izquierdo. Les recuerdo que hoy estaremos compartiendo un tema como tema central del debate, un tema que más que controversial, muy rico teológicamente, por lo cual estoy seguro que cada uno de los debatientes van a presentar cada uno lo mejor de sus argumentos para defender la posición y la postura de la fe que ellos tienen. El tema es: ¿Jesús es por naturaleza Dios o Jesús es Dios por naturaleza? A modo de pregunta. Por lo cual yo les sugiero a cada uno de ustedes, mis queridos, que se pongan cómodos, tomen su Biblia, su libreta de notas, su cafecito, si así es el caso, y porque viene un bombardeo de conocimiento por parte de cada uno de estos exponentes. En representación y defensa de la divinidad de Jesús, tenemos en estos momentos al apologista Cristian Izquierdo, que a su vez es el administrador y el anfitrión del canal Cristianismo Inteligente. Y en representación de la oposición a la divinidad de Jesús, tenemos al predicador Selvin Cruz. Selvin, ¿tienes algún nombre de canal de YouTube? Que aquí no lo tengo especificado para poderlo mencionar. Sí, mi canal se llama El Engaño de la Trinidad Oficial, el único canal en todo el mundo que se llama El Engaño de la Trinidad. Somos unitarios bíblicos. Perfecto, gracias Elvin. De igual manera todos escuchamos ahí el canal del hombre para que de pronto se suscriban a cada uno de los canales y estén pendientes de su contenido. De igual manera yo deseo saludar a toda la audiencia que se conecta en esta noche por medio de todas las plataformas y canales respectivos, pidiéndole obviamente moderación y mucho respeto a la hora de pronunciarse durante la exposición. Yo les quiero mencionar a continuación de pronto el formato en el cual se estará desarrollando este debate, para que los exponentes, o mejor dicho, por parte de cada uno de los exponentes, y que sea previo al conocimiento de cada uno de ustedes. Vamos a tener para la tesis y la presentación de la argumentación un espacio de 15 minutos para iniciando Cristian. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? ¿Inicias tú o inicia Selvin? Inicio yo, no hay problema. Perfecto, entonces, y 15 minutos iniciando exposición y de presentación de la tesis por mi amigo Cristian Izquierdo, y por el amigo Selvin tendremos otros 15 minutos para que él presente, obviamente, y de forma objetiva, la tesis para refutar la divinidad de Cristo. Vamos a tener también un tiempo de 10 minutos para la refutación por Cristian y 10 minutos, obviamente, también para Selvis para refutar la tesis de mi amigo Cristian. No vamos a tener espacio de contrarrefutación, ni mucho menos, pero sí vamos a tener un espacio de conclusión por 5 minutos, ¿cierto? Aparte de este espacio, tendremos un espacio también de 3 preguntas. ¿Las preguntas las vamos a hacer de forma intercalada, mis queridos, o las vamos a hacer de forma inmediata y se responden también intercaladas? Intercaladas. Para que sea parejo para ambos, sí. Perfecto, entonces tendremos un espacio de 3 preguntas intercaladas con un espacio de 3 minutos para contestar. Exacto. ¿Me dices cuánto? 5. 5 preguntas hablamos, no sé si... Bueno, no sé, las dejamos en 5 Okay. en 5 entonces. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tener 5 preguntas por cada uno, 3 minutos para refutar cada pregunta. ¿Es más que suficiente o lo dejamos a 2? Para que no se nos extienda mucho, como usted lo desee. 3 minutos de respuesta y 2 minutos de réplica para cada pregunta, como está en el formato. Perfecto, bueno. Listo, entonces dicho todo lo anterior, yo les sugiero que vaya a cada uno de ustedes que por favor vayan al grano con la pregunta, teniendo como posibilidad, obviamente, un breve corto tiempo por el contexto, para que no nos ahondemos pues con el tema del tiempo. Listo, como es de resaltar a cada uno de ustedes, yo les pido enternecidamente que por favor nos despojemos de todo tipo de adjetivo, de ad hominem, de acusación personal, porque obviamente vamos a estar llamando la atención en 2 ocasiones. De lo contrario, a la tercera, pues obviamente lo más sano sería concluir el debate. Yo les recuerdo que durante el debate, si alguno de los debatientes, presenta algún tipo de inconformidad o duda con lo que se esté llevando a cabo, me puede levantar la mano para no interrumpir la exposición o el debate como se está llevando, y yo voy a parar de forma instantánea el tiempo.
También yo les recuerdo que yo mantendré la cámara apagada mientras ustedes estén exponiendo o poniendo su tesis, y yo la voy a prender solamente cuando estén faltando 2 minutos. ¿Les parece bien que esa es la forma de hacer, de manifestarles que se está acabando el tiempo? Cuando prenda la cámara es porque son 2 minutos que les hacen falta para acabar la tesis de los 15. Listo, y lo mismo en la refutación. Sí, está bien. Perfecto, bueno, entonces por todo lo anterior, y me parece muy sano, siguiendo el consejo del mismo apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Y esta es la amonestación que debe prevalecer como distintivo de todo aquel que se identifique como cristiano. Bueno, entonces, no siendo más así, les doy ya 1 minuto a cada uno para que se presenten y damos inicio con la tesis. Adelante, Cristian. Bueno, mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, soy de Lima, Perú. Voy a defender que Cristo es Dios por naturaleza. Eso sería mi presentación de forma corta, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Adelante, Selvin. Yo soy el predicador Selvin, soy unitario bíblico y vivo en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y pues mi presentación va a ser que Jesús no es Dios por naturaleza, Jesús es Dios, pero por asignación. Esa va a ser mi presentación. Ok, gracias, Selvin. Listo, no siendo más, mis queridos, vamos a iniciar con los 15. Permítame, por favor, aquí, Cristian, dame un momentico. Yo cuadro bien el cronómetro para que no tengamos ningún inconveniente, para que demos inicio. Deme un segundito aquí, por favor. Estamos con el tiempo. Escúcheme, que es que aquí se me reseteó. Deme un segundito. Escúcheme, por favor, yo tomo el otro celular. ¿Estás listo, Cristian, para dar inicio? Estoy listo. Listo, adelante, 15 minutos. Perfecto, muchas gracias, Carlos Ochoa, por invertir tu tiempo para poder moderar este debate. Sabemos que eres unicitario y fuiste convocado más que todo a petición de Selvin para poder tener una neutralidad en el debate. Quiero aclarar para todos, como ya lo dijimos en un principio, bajo esos reglamentos inicio con mi ponencia. Bien, nosotros vamos a defender, voy a pedir si Carlos puedes silenciar también tu micrófono para que no haya ruido absoluto. El micrófono, gracias, Carlos. Entonces, como estábamos explicando, yo voy a defender que Jesucristo es Dios, no porque así lo creemos por capricho, o no porque así lo hemos adoptado de un concilio necesariamente, sino porque así está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo es Dios por naturaleza, es Dios por esencia, es Dios eterno, como lo dice de hecho la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, vamos a encontrar esta cláusula, vamos a encontrar este argumento que Jesús, o el nombre que sí le iba a dar al Mesías, uno de esos nombres es Padre Eterno, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la divinidad que tiene Cristo también está la eternidad, para que se respete la consustancialidad que tiene propiamente Jesús. A no ser que obviamente mi antagonista, en este caso, nos pruebe que la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quien se dirige propiamente a Jesús, no sea para Jesús, ¿sí? Obviamente sea para otra persona y no sea para Cristo, ¿ok? Sin embargo, la profecía de Isaías es tajante, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos, ahorita estoy estructurando bíblicamente mi ponencia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mi antagonista en este debate va a tener que probarnos que sobre de quién se está profetizando es de todo menos Jesús. Puede decir lo que quiera, pero él va a tener que probar que esta profecía no va para Cristo Jesús, porque si lo hace, tampoco sería el Padre eterno desde toda la plenitud de su deidad, de su sustancia, y tampoco sería el Dios fuerte como lo propone en esta profecía Isaías. Esto es una de las premisas bíblicas que ponemos para defender la divinidad de Cristo, pues esta profecía se está dirigiendo hacia Él, hacia Cristo, no hacia ninguna otra persona. Primera premisa. Mi siguiente premisa que prueba y por lo que nosotros somos cristianos y creyentes en Cristo de que Jesús es Dios y siempre ha sido Dios y desde su naturaleza siempre ha sido Dios, no es un Dios asignado, no es un Dios creado, no es un Dios que tuvo un inicio, comenzó a ser, es cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente, ¿no?
probando de que el verbo lo crea todo y de que ese verbo que lo crea todo es Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. Estoy en el versículo 1 de Juan capítulo 1 y dice, en el principio era el verbo, cuya palabra en griego es logos, ¿sí? Así que lo voy a decir en griego, la palabra sobre el verbo. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi antagonista en este debate nos va a tener que probar que Cristo no es el logos, que Cristo no es el verbo, para que tampoco todas las cosas por él fueron hechas. Es lo que va a tener que hacer. Ya estoy poniendo otro peso argumentativo que espero que en su momento de refutación, pues no está obligado a que lo haga en su momento de argumentación, pues yo no sé las premisas argumentativas que él vino a traer en este debate, pero lo va a tener que hacer. Y en el mismo versículo 10 de este mismo capítulo siguen hablando acerca del verbo, quién es el logos, quién es Jesucristo, según para nosotros los cristianos, y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mi antagonista va a tener que probarnos que que Cristo, el mundo no fue hecho por Cristo, porque en este versículo 10 se están refiriendo al verbo. ¿Y por qué decimos que es Cristo? Porque el versículo 14 claramente lo explica, y así como se lo explica el versículo 15 y 16, lo voy a leer. Nótese que estoy hablando de la Biblia, en ningún momento me estoy saliendo del lineamiento bíblico para probar la premisa que venimos a sustentar y defender. Y aquel verbo, hablando de Cristo, ¿por qué digo hablando de Cristo? Porque el siguiente lo vamos a probar. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Selvin el día de hoy va a tener que probar que el verbo que fue hecho carne fue cualquier cosa menos Jesucristo. Lo va a tener que hacer hoy. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, diciendo, o sea, ¿de quién? Del verbo, porque del verbo están hablando. Juan dio testimonio de él diciendo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el versículo 16, claramente se está hablando de que se están dirigiendo a la persona de Jesucristo, la cual se está indicando que es el verbo, que es el logos, que se hizo carne y que vio Juan y que Juan da testimonio de él. Eso justamente el versículo 29 lo vuelve a aclarar. Juan, de ese mismo capítulo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Selvin va a tener que probarnos que Juan no se está dirigiendo a Jesús como el verbo. Sin embargo, acá la Biblia está siendo contundente. Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. He aquí, exclama Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, ¿se acuerdan el versículo que leímos donde Juan reconoce quién es el verbo? Pues acá en el 26 lo vuelve a confirmar Juan. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hoy día Selvin nos va a tener que probar eso que tanto hace en TikTok, que el verbo no es Jesucristo, que Juan se equivocó cuando dijo y identificó que ese verbo era Jesucristo y que por lo tanto Juan nos miente en el versículo 29, Juan nos miente en el versículo 15 cuando da testimonio del verbo, y que obviamente eso probaría de que el versículo 1 que dice que en el principio era el logos, que es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, no se están refiriendo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la identificación que hace Juan sobre el verbo tampoco sería Cristo, ¿no? No lo va a tener que probar Selvin, y espero que obviamente se pueda hacer responsable de los argumentos bíblicos y está apuntando los argumentos que estoy poniendo sobre esta noche, porque si no se hace responsable con estos argumentos, habrá entregado el debate, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es en cuanto a mi primer punto que quiero resaltar sobre la explicación de Juan, explicar que Jesús es el verbo, el logos, que es Dios que se hace carne. Selvin nos va a tener que probar que ese logos no se hace carne en la persona de Cristo, ¿sí? Porque es la ponencia que él viene a traer. No estoy refutando porque no sé lo que trae, pero es parte de la estructura del argumento yo estoy poniendo como antesala. Punto 2, que espero que pueda tocar mi antagonista en este debate. Explicar que primogénito no es lo primero en ser creado, porque es una de las tesis que argumentativamente traje para explicar. Como el primer hijo, este es un título honorífico, y sabiendo eso, que nos tendría que explicar obviamente lo que dice Colosenses 1:15 en adelante. ¿Qué dice Colosenses 1:15 en adelante? Bueno, Colosenses 1:15 en adelante dice lo siguiente, ¿no?
Permítanme. Justo yo lo... Acá está. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito no significa lo primero en ser creado, sino que la palabra primogénito viene de la palabra prototokos, que es un título honorífico que se le da a alguien. Y la prueba de ello, ¿cuál es? La prueba de ello es que nosotros, cuando vamos a la Biblia, ¿sí? Y nos vamos como quien dice, estoy argumentativamente probando que prototokos o primogénito no es para indicar siempre al primer hijo o el primero en ser creado. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, disculpen, acá está. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, se dice que Israel es mi primogénito. Pero ¿cómo Israel va a ser el primogénito si sabemos que Jacob, quien es Israel, no fue el primero en nacer? El primero en nacer fue Esaú y luego salió Jacob. Pero ¿por qué entonces Dios le pone a Jacob el título de primogénito? Porque el título de primogénito es un título honorífico. Selvin, en su tiempo de argumentación o refutación, en el momento que él lo quiera, nos va a tener que probar que la palabra primogénito siempre y siempre es para lo primero que nace o para lo primero que se crea, porque en estas cosas se va divulgando siempre en su ponencia y yo vine a argumentarlo. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 9, le dicen a Efraín, quien era el segundo hijo de José, le dicen, Dios lo llama que es su primogénito. ¿Por qué? Si Efraín no fue el primero en nacer. ¿Saben por qué? Porque la palabra primogénito para la cultura hebrea era un título honorífico. La palabra primogénito no significaba siempre lo primero que ha de nacer o lo primero que se crea. Selvin va a tener que probar lo contrario. Va a tener que probar que en Jeremías 31:9 a Efraín, quien es el segundo hijo de José, no se le llama primogénito, para que quede su premisa válida de que los primogénitos siempre son los primeros hijos. En Salmos, capítulo 89, versículo 27, el mismo Dios le dice a David, siendo David el menor de todos los hijos de Isaí, le dice que David es su siervo y que es su primogénito. ¿Por qué Dios le llama a David que es su primogénito cuando David era el menor de todos los hijos de Isaí? Porque la palabra primogénito, estamos probándolo bíblicamente y Selvin va a tener que probarnos lo contrario, no significa el primer hijo ni lo primero en ser creado. La palabra primogénito es un título honorífico. Y habiendo dicho eso, queda totalmente explicado la postura que estamos refiriendo cuando la Biblia dice en Colosenses perfectamente que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No porque fue lo primero en ser creado, sino porque es el título honorífico, así como lo tenían los ejemplos que puse. Y ahí es donde viene el versículo 16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Selvin, el día de hoy, aparte de lo que le estamos pidiendo, nos va a tener que probar que estos versículos no se refieren a Cristo. Porque si Él acepta que estos versículos se refieren a Cristo, ya habrá entregado también el debate, porque solamente Dios puede crear los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. Nos va a tener que probar quién es el que descansa también después de haber creado las cosas, si es Jehová o si es un perito arquitecto. Espero que lo haga y sea responsable con los argumentos por los cuales fue convocado este debate. De hecho, lo convocó y lo estamos concertando. Y sigue la Biblia diciendo, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas por Él subsisten, subsistencia, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Prueba de que la palabra primogénito no significa para Cristo lo primero en ser creado. Porque cuando se habla de primogénito entre los muertos, sabemos que antes de Cristo ya varias personas habían resucitado de los muertos. La palabra primogénito es un título honorífico para Cristo y que no implica ni indica de que Él fue lo primero en ser creado ni el primer hijo de Dios. Porque Cristo es Dios eternamente y cuando se habla de que Él es prototokos es porque se está hablando de su trascendencia honorífica que tiene como Dios para este mundo creado. Porque el versículo 16 habla de que Cristo luego lo creó, ¿sí? Y Selvin el día de hoy nos va a tener que probar lo contrario, delimitido los argumentos que estoy expresando en esta ponencia. Querido moderador, ¿cuánto tiempo me queda para poder saber? Ya, 2 minutos.
Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hay dos cosas que voy a pedir en este debate: que mi antagonista, Selvin, se concentre y nos muestre y no se salga por la tangente, ¿sí? Primero, nos va a tener que probar que Jesucristo no es el verbo que se hizo carne, y que bien que lo expliqué y el bien que lo entendió, y espero que este debate están viendo las personas, porque obviamente estamos poniéndolo en público para que se quede en público y para que se quede para la posteridad. Nos va a tener que probar que Jesucristo no es el verbo que se hizo carne, no es el logos que se hizo carne. Lo va a tener que probar para probar que Jesucristo no es Dios por naturaleza. Y segunda cláusula que él va a tener que demostrar: que siempre la palabra primogénito es siempre para los primeros hijos que son creados o que nacen. Lo va a tener que hacer, porque he fundamentado las excepciones desde la Biblia, y he fundamentado como si el mismo Juan el Bautista reconoce que el verbo que se hizo carne es el Señor Jesucristo. Y él, nuestro invitado Selvin, el día de hoy, nos va a tener que probar bíblicamente lo contrario. Hasta ahí dejo mi tiempo de argumentación. Gracias. Ok, gracias, Cristian, a ti. Terminaste faltándote 50 segundos, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio a los 15 minutos de exposición del señor Selvin Cruz. Selvin, cuando estés preparado me dices y doy inicio a tu tiempo. Ya estoy listo. Perfecto. Inicio ya. Ok, mi nombre es Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico y esta es mi exposición esta noche. El debate que fui invitado es para demostrar que Jesucristo no es Dios por naturaleza. Esta va a ser mi exposición, demostrar que no es Dios por naturaleza. Y voy a comenzar con un texto que está en Hechos, capítulo 17, versículo 31, donde dice que Dios ha establecido un día, dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de aquel hombre a quien él designó. Dios va a juzgar este mundo por medio, o sea, a través de un hombre a quien él designó. O sea, designó un juez. Voy palabra por palabra. Designó a un hombre para juzgar el mundo. O sea, que va a juzgar al mundo por medio de un hombre. Eso significa que designa a este hombre como juez. ¿Por qué digo estas palabras? Porque estamos hablando en el Nuevo Testamento. La palabra juez se le aplica a este hombre resucitado, a Jesucristo. Dios lo designa como juez. Ya volveré a este punto. En Éxodo 22, verso 8, dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. ¿Qué palabra es esta? Elohim. Esta palabra es Dios en el Antiguo Testamento. La palabra Dios no es exclusiva para Dios Padre, no es exclusiva para el Dios eterno. Para Yud-Heh-Vah-Heh no es exclusiva. Entonces será presentado ante los dioses o ante el Dios del pueblo. En el versículo 9 dice, en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, esto es mío a causa de hambre. Entonces dice, vendrán ambos delante de los jueces. Aquí está la palabra Elohim nuevamente. Entonces será presentado delante del Elohim del pueblo. Será presentado, para los hebreos no tenía problema llamarle, será presentado delante del Dios del pueblo, Elohim del pueblo. Es la misma palabra Elohim para humano que la misma palabra Elohim para el Dios eterno. No hay ningún problema. Los escritores del Antiguo Testamento no tuvieron vergüenza en decir que un hombre es Elohim. Ok, en el versículo 28, en Éxodo 22, 28, no injuriarás a los jueces, ahí está, a los dioses, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este texto es citado en el Nuevo Testamento cuando le pegan la bofetada a Jesús. Le dicen, ¿sabes cómo le estás hablando al sumo sacerdote? El texto, si fuese en el Antiguo Testamento, le diría, así hablas al Elohim del pueblo. Pablo le pegan un golpe
y acusa, pared blanqueada, así te golpeará Dios a ti. Y le dicen, ¿por qué te atreves a hablarle así al príncipe del pueblo? Está citando, y Pablo dice, cita el Antiguo Testamento y dice, oh, no sabía, era Ananías, el sumo sacerdote después de Caifás. Y dice Pablo, no sabía que este fuese el príncipe del pueblo. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Cita. Está hablando en hebreo. Él cita Éxodo 22:28. Dice, no sabía que este fuera el Elohim del pueblo. Un hombre era llamado Dios. Ok. En el mismo capítulo de Éxodo lo tenemos 3 veces la palabra Elohim para humanos. Ahora, cuando se traduce este texto para el Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra viene a ser Theos. Se traduce por Theos la palabra. ¿Qué ocurre en la traducción del griego al español? No es Dios, por la mentalidad de los monjes traductores del Antiguo Testamento. Ya no traducen la palabra Theos por Dios en el Antiguo Testamento. La traducen por juez. Pues resulta que en Hechos, capítulo 31, capítulo 17, verso 31, Dios designa un humano para juzgar el mundo y lo designa como juez. ¿Notan? Lo designa como un juez. Pero, ¿qué significa esta palabra designación? En hebreo, en griego, la palabra es horizo, horizo. Esta palabra horizo, la palabra horizo en griego significa designado. Alguien que es designado, y cuando tú eres designado, es designado por alguien que te designó. Cuando tú te designas, se te asigna un título, una misión, un ministerio. Entonces, voy con el punto. Jesucristo es designado como hijo de Dios en Romanos 1:4. El texto dice, y fue declarado hijo de Dios con poder. Fue declarado, ahí está designado como hijo de Dios con poder. Pero esto es por la resurrección. Ahí está la palabra horizo, otra vez, designado. Ahora voy a otro texto más. En Hechos 10:42 dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha, ahí está la palabra horizo nuevamente, Él es al que Dios ha designado por juez de vivos y muertos. Si este texto fuese en el Antiguo Testamento en el hebreo, decía, Él es al que Dios ha designado por Elohim de vivos y muertos. Tal como Dios le dijo a Moisés, yo te horizo a ti, yo te designo a ti como Dios para la casa de Faraón. Entonces, Pedro está diciendo que Dios ha designado a Jesucristo por juez. Esa palabra juez viene del principio hebreo Elohim. Ahora, Hechos 17:31 queda claro que Dios dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él, ahí está la palabra griega, horizo, ahí está, a quien él designó. Dios ha designado un hombre por Dios, lo pone como Dios de vivos y muertos. La palabra juez en el Antiguo Testamento viene de la palabra Elohim, tanto en Ruth como en Jueces, como en Éxodo, como en el Salmo 82, cuando Dios dice que Él juzga en medio de los jueces, pero el texto lo traducen por jueces en un versículo, en otra Biblia lo traducen por Dios juzga en medio de los dioses. Pero en el versículo 6, en el Salmo 82, dice, yo dije, vosotros sois dioses. En el paralelo dice, y también dije, vosotros sois hijos del Altísimo. Jesucristo reclama para sí la asignación de ser hijo del Altísimo, y cuando Él reclama para sí que Él es hijo del Altísimo, mi padre aún trabaja y yo trabajo, lo quieren apedrear y le dicen, tú siendo hombre te haces a ti mismo Elohim, te haces a ti mismo Dios. ¿Cómo responde Él? Jesucristo responde de esta manera y dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Pero él no cita la segunda parte del Salmo 82:6.
¿Por qué Jesucristo se defendería? Lo acusan de hacerse de Elohim a sí mismo. Pero él va a decir que sí es Dios. Él va a decir que es uno de ellos. Pero ¿cómo lo va a defender? Citando el Salmo, y el Salmo dice, yo dije Dioses sois. Él cita ese texto para defenderse que él no se está haciendo a sí mismo juez. Él no se está haciendo a sí mismo Elohim, sino que él dice, si llamó dioses a aquellos a quien les envió su palabra, ahí dice una palabra muy importante, que voy a hacerte una pregunta de ahí, Cristo. Dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué escritura no podía ser quebrantada? Porque ellos la están quebrantando al acusarle de blasfemia, porque él dice, es hijo del Dios Altísimo. Entonces, ellos le dicen, tú blasfemas. Cuando él se llama hijo del Altísimo, dice que blasfema, que se está haciendo igual a Dios por la mentalidad pagana que tenían los judíos de su tiempo, que creían que un hombre podía ser Dios. Pero eran ellos, no era la cultura de la escritura, era la cultura judía pagana que tenían mezclada con las otras naciones. Que un hombre, Hércules, se declaraba hijo de Zeus, era Dios también. Si Alejandro Magno se declaraba Dios, era hijo de Dios, él se declaraba Dios. Ellos pensaban que Jesucristo tenía esa mentalidad de declararse Dios como Dios. No, era designación. Entonces, termino con esto. Jesucristo se defiende y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino su palabra, la escritura no puede ser quebrantada. Y después dice, aquel a quien el Padre apartó y envió al mundo, ¿vosotros decís que yo blasfemo? Sí, yo lo que dije es que soy hijo del Altísimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si el Salmo le llama, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, Jesucristo está reclamando que él como hijo del Altísimo es uno de los dioses. Juez, es un juez designado por Dios. No es que él está ostentando ese título de Dios o de juez del pueblo por sí mismo. De hecho, Lucas 1:32, que voy a tener otra pregunta de ese texto. Lucas 1:32 dice, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces Jesucristo reclama que él es el Hijo del Altísimo, por lo tanto no está blasfemando al hacerse Hijo del Altísimo, porque al decir que él es el Hijo del Altísimo, él es el juez. Dios lo designó a él como juez. Ellos le dijeron, tú blasfemas. Dice, ¿ustedes me acusan a mí de que yo blasfemo si yo dije que soy el Hijo del Altísimo? No lo dijo el ángel a Lucas, será llamado Hijo del Altísimo. Estos hombres también fueron llamados hijos del Altísimo. Y fueron llamados dioses. Y los judíos, por ignorancia de la escritura, le dicen, tú blasfemas, siendo hombre, te haces Elohim a ti mismo. No, él no se estaba haciendo Elohim a ti mismo. Estaba designado por Dios desde su nacimiento. Dice el ángel, será llamado Hijo del Altísimo. Y ser llamado Hijo del Altísimo, el Salmo 82, versículo 6. Eres Dios, eres uno de los dioses. Entonces, esta noche, esta presentación que yo estoy haciendo es referente al debate, porque el debate era demostrar que Jesús es Dios por naturaleza. Y mi parte es demostrar que Jesús no es Dios por naturaleza, sino que la palabra Dios no es una palabra exclusiva para el Padre. La palabra Dios es palabra usada para humanos, para ángeles, para demonios, para cualquiera. Es usada la palabra Elohim. Los profetas no tuvieron vergüenza, cuanto menos los apóstoles. Pablo sabía y dice, aunque haya muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solo hay uno único Dios, el único Padre. O sea, el único Dios verdadero es el Padre. No hay otro que se le pueda llamar el único Dios, que tenga la palabra único. En la Biblia, en todos los 31.102 versículos que hay, solo existe uno que se le puede llamar el único Dios verdadero. Jesucristo es Dios por asignación, porque es Dios quien lo asigna como juez. En el Antiguo Testamento, aquel que era asignado como juez, esa palabra era Elohim. Esa era la palabra Elohim. Entonces, para terminar, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Para terminar esta posición, en el Antiguo Testamento, Dios asignó a Moisés y le dice, yo te designo, a ti te asigno como un Dios, o te hago Dios, te asigno Dios, tú eres el juez. Esteban
en Hechos 7:27 y en Hechos 7:35 usa los dos textos del Antiguo Testamento, los dos que son para Elohim, un juez humano, con la palabra Elohim, lo cita del Antiguo Testamento y se lo aplica a Moisés, que Dios lo hizo juez y libertador. ¿Quién te ha puesto a ti como nuestro juez? Lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿quién te ha puesto a ti como nuestro Elohim? Los hombres son llamados Elohim, son llamados dioses, pero por asignación, no que son el Dios eterno, sino que el Dios eterno los asigna en el Nuevo Testamento. Dios juzgará este mundo por medio de aquel hombre a quien él escogió. Dios juzgará este mundo, dice el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado al Hijo. Pedro dice, él es a quien Dios ha designado o asignado como juez de vivos y muertos. Esa palabra en el Antiguo Testamento sería, Dios lo ha asignado como el Elohim del pueblo, como el Dios del pueblo. No es exclusiva para Dios el Padre. Jesucristo es Dios por asignación, no es Dios por naturaleza. Jesucristo está en el mismo paquete de los demás que fueron jueces antes. La diferencia con Jesucristo es que Él es exaltado por sobre todos los demás, pero es uno de ellos. Porque dice en Deuteronomio 18:18, yo levantaré de en medio de ti a uno de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le diga que él hable. Entonces Dios levantó a uno de en medio y lo puso por juez de vivos y de muertos. Lo asignó Dios para el pueblo. Tiempo. Muchas gracias. Ok, de nada, mi hermano. Listo, gracias, Selvin, por tu exposición. Vamos entonces ahora a entrar con la segunda parte del debate y son los 10 minutos que corresponde a cada uno de ustedes para refutar la tesis del oponente. Entonces, iniciamos en estos momentos con Cristian y sigue posteriormente Selvin. Cristian, cuando estés listo me dices e iniciamos con tus 10 minutos. Ok, estoy listo. Voy con mis 10 minutos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, discúlpame, excusa un momentico, Cristian. Vamos a hacer un llamado aquí a las personas del chat que por favor se comporten con mesura, por favor, moderación. Recuerden muy bien que estos son puntos de vista personales, cada uno tiene sus argumentaciones válidas, entonces por favor vamos a comportarnos, si nos identificamos como cristianos, como tal. Gracias por el espacio, mis queridos. Entonces, Cristian, recuerda, te doy, cuando prenda la cámara, faltando 2 minuticos, es porque ya estamos listos. ¿Me dices cuándo? Ok, gracias, Carlos. Listo, damos inicio ya. Inicio. En primer lugar, la Biblia dice que Jehová, nuestro Dios, es el juez de toda la tierra, ¿sí? Y el hecho de que se explique de que Jesucristo va a juzgar simplemente es un argumento que ya entrega el debate, porque al reconocer nuestro amigo Selvin en toda su argumentación y tratar de probar de que Jesús es el que va a juzgar, pues está poniendo a Jesús en el papel que Dios tiene en el Antiguo Testamento de ser el juez soberano de toda la tierra. Así que en su propia argumentación, de hecho, ya entregó el debate porque tenía que probarnos que Jesucristo no tiene el poder de juzgar, ¿sí? Porque ese poder de juzgar a los vivos y a los muertos solo lo tiene Dios, Jehová, como así se revela en el Antiguo, a menos que nos pruebes en tu refutación lo contrario, así como las otras cosas que te pedí en mi argumentación. Así que no sé cómo tu argumentación de probar que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, prueba de que Jesucristo no es Dios. Al contrario, al afirmar que Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos, estás probando que tiene ese poder que solamente tiene Jehová, como se revela en el Antiguo Testamento. Así que no sé, ese argumento no te juega para nada en tu favor. Y eso es todo lo que dijiste en tu argumentación. Eso es todo lo que dijiste. No nos probaste que Jesús no sea Dios. Simplemente estás hablando de una de sus funciones que tiene Él como Dios todopoderoso. Otra cosa importante, querido, Jesucristo no es un simple hombre. No es un hombre solamente. Y acá vamos a abordarte con versículos bíblicos que en tu tiempo de tu refutación yo te voy a pedir que te hagas responsable. Jesucristo no fue un simple hombre para que lo tengas como un juez humano. La Biblia no presenta a Jesucristo como un hombre, la Biblia presenta a Jesucristo como un creador. Ahora tú nos vas a tener que decir a todos acá en el live y explicar cómo es posible que un simple hombre pueda crear. ¿Es posible que los hombres creen Selvin, predicador Selvin? ¿Es posible que los hombres creen? La Biblia no dice eso. La Biblia dice porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dime, ¿un hombre puede hacer eso? Porque tú estás minimizando a Cristo como juez.
poniéndolo como un hombre, pero un hombre no puede crear todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. ¿O sí, predicador Selvin? ¿Ves qué diferente es estar en un debate y no en TikTok? Y prosigo. Vas a tener que probar que un hombre puede hacer esto, porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas Cristian, para el tiempo, por favor, tengamos cuidado con los ad hominem, por favor. Entonces estamos llevando el debate a la altura, entonces por favor tratemos de no hacer este tipo de comentarios, ¿vale? Dale, continuamos. Gracias. Continúo con mi argumentación, gracias. Entonces, Selvin nos va a tener que probar que un hombre puede crear todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, como lo afirma la palabra de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, un hombre puede hacer esto, sean dominios, un hombre puede hacer esto, según la tesis que Selvin está esgrimando como argumento en este debate, sean principados, sean potestades. Selvin nos va a tener que probar que la Biblia afirma que los hombres pueden hacer esto, que todo fue creado por medio de él y para él. Selvin, quien presenta a Jesucristo como un hombre, nos va a tener que probar que los hombres pueden crear todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, y también pueden hacer lo que propone el versículo 17. Y él, o sea, Jesucristo como un hombre, es antes de todas las cosas, preexistencia. Selvin nos va a tener que probar que este versículo no es para Jesucristo, porque si es para Jesucristo, nos prueba que Jesucristo crea, y aparte de que Jesucristo crea, está antes de todas esas cosas que crea, como lo dice el versículo 16, que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto no puede hacer un hombre, porque los hombres no pueden crear, porque los hombres no pueden estar antes de todas las cosas creadas, ni todas las cosas creadas pueden subsistir en los hombres. Te estoy dando versículos bíblicos que espero que en tu refutación desmenuces y puedas indicarnos que no señalan a la persona de Cristo, sino que eso perfectamente se cumple en un hombre creado, como nosotros, o como Moisés, a quien en tu argumentación igualaste a Cristo. Y acá pondría yo a relieve tus propias palabras. Moisés creó todas las cosas, como para que compares ese nombre con el nombre que tenía Cristo. Cristo se separa completamente de Moisés, porque Moisés no crea nada, Cristo crea todo. Y eso lo dice la misma Biblia. Cuando te leí, de hecho, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, separa la creación, donde están todos los hombres, incluso todos los ángeles, del mismo Cristo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, y este es otro versículo bíblico que te pido que abordes, porque si no abordas los argumentos bíblicos que te estoy dando, estarías entregando el debate por falta de objetividad de responder las premisas que estamos poniendo sobre la mesa. Dice el versículo 13, y a todo lo creado. Acá en este versículo dice que y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar. Y según Colosenses, Jesucristo eso todo lo creó, ¿sí? Y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, y a Jesús, porque sabemos que Jesús es el Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos vas a tener que probar este día que Jesucristo, quien es el Cordero, quien es el Verbo, forma parte de todas las cosas creadas. Porque si es que es verdad que Jesucristo es algo creado, es un hombre, Jesucristo tiene que estar de este lado de todo lo creado, dándole la gloria al Padre. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo creado, más bien, en el cielo y en la tierra, le da la gloria al Padre y al Cordero, o sea, al Padre y a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo no es creado Señor. Y te lo estoy demostrando con la misma palabra de Dios, la que te vas a tener que hacer responsable hoy y no evadirla. Por eso que el versículo 13 comienza diciendo que y todo lo creado le da la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Si Cristo es creado como tú propones, ¿por qué todo lo creado le da gloria al Cordero? Te vas a tener que ser responsable con ese versículo bíblico, pues emana de la propia palabra de Dios, como te lo vuelvo a decir, ¿no? Y no sé qué trataste de probar con que Jesús es juez. Si Jesús es juez es porque tiene el mismo poder de juzgar a los vivos y a los muertos, así como lo tiene Jehová en el Antiguo Testamento. Cristo se hace propiedad de ese mismo atributo porque siempre ha sido Dios y siempre tiene el poder, de hecho, para hacerlo. No sé cómo beneficia tu tesis de probar de que no es Dios. De hecho, para que nos pruebes de que Jesucristo no es Dios, como ya lo dije, nos vas a tener que probar en tu refutación, aparte de lo que dije, que también Jesucristo no es el Verbo.
Porque del verbo, quien es el logos, se dice lo siguiente, ¿no? Como te lo dijimos en la primera argumentación. En el principio era el verbo, quien era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y el que escribió el Evangelio de Juan no era politeísta, ¿sí? Era monoteísta y se estaba refiriendo al único y soberano Dios. Y dice, este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Por lo tanto, acá Juan está expresando que Cristo es Dios, porque es el verbo, y que como verbo que es Dios, el mundo por él fue hecho. No lo estoy infiriendo, lo estoy leyendo. ¿Y quién es este verbo? Nos vas a tener que probar en tu refutación, Selvin, y espero que te hagas responsable de los argumentos y estés escribiendo los argumentos que estoy diciendo, pues lo tienes que probar. Nos tienes que probar lo que el versículo 14 claramente dice, pues dice el versículo 14, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El día de hoy, como te lo dije en mi argumentación y te lo digo en este momento con todo el amor de Cristo, tú nos tienes que probar a la luz de la Biblia de que el verbo de Dios se hizo carne, pero no es Jesucristo. Porque si tú pruebas eso, que el verbo que afirma el versículo 14, que se hace carne, no es Jesucristo, pues yo puedo deducir de que pudiste empoderarte en este debate, ¿no? Y que yo pues me quedé bajo, ¿no? Pero si tú no puedes demostrar de que Jesucristo no es ese verbo que fue hecho carne, nuevamente digo, y la gente se habrá dado cuenta que no pudiste resolver esto. Jesucristo es el verbo que se hizo carne, porque así lo testimonea Juan, así lo confirma la Biblia y así lo confirma también Apocalipsis, que el verbo es aquel jinete del cabello blanco que en sus muslos lleva escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es ese? El verbo de Dios. Tú nos vas a tener que probar lo contrario en tu refutación el día de hoy, querido y estimado Selvin. Gracias. Ok, gracias, Cristian. Te quedaron faltando 40 segundos. Estimado Selvin, me dices cuando estés listo y damos inicio a tu tiempo. ¿Está bien? Estoy listo. Adelante, 10 minutos a partir de este momento. Ok, muchas gracias. Ok, Cristian Izquierdo comenzó hablando de Isaías 9:6 y hizo mucho énfasis en la palabra Padre Eterno. No hay nada que refutarte, Cristian. No hay nada en el Nuevo Testamento que tenga que ver con Isaías 9:6. O sea, desperdiciaste tu tiempo hablando de Isaías 9:6. ¿Dónde hay un texto en el Nuevo Testamento que a Jesucristo se le llame Padre Eterno? Podía hacerte una pregunta de esa para que me deje el texto. Que diga Jesús Padre Eterno. Posiblemente voy a cambiar mis preguntas. Ya miré que por ahí voy a ir. Luego, ha gastado tu tiempo de exposición y de refutación. No tocaste ni uno de los versículos que yo mencioné en mi exposición. Pero bueno, el verbo, el verbo, el verbo. El debate se tiene que llamar el verbo, el verbo, el verbo. El verbo, el verbo, el verbo y otra vez el verbo y otra vez el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Está 222 veces en el Nuevo Testamento la palabra logos. Y ni una dice Jesús es el verbo. No hay texto que diga Jesús es el verbo. Voy a tener que pedirte ese versículo. Creo que te voy a hacer la pregunta, que me des el versículo donde diga Jesús es el verbo. Que diga es el verbo. No voy a aceptar que diga, ay, que le llamaron así. No, que diga él es el verbo. Así como se le llama el cordero, que diga, que sí, he aquí el cordero. No dice se le llama el cordero. ¿Okay? Luego, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Puedo hacerte otra pregunta de esa también. ¿A quién no conoció al mundo? ¿A qué mundo se refería? ¿El planeta Tierra? O sea, el planeta Tierra no conocía a Jesús y visitó el planeta Tierra. Visitó a los judíos. Por lo tanto, Jesucristo visitó a los judíos de ahí mismo, del propio Israel. De ahí vino, visitó a Judea, volvía a Galilea, regresaba a Judea. El mundo son personas. En el mundo estaba, pero Jesucristo era el que estaba predicando la palabra de Dios.
Dios fue el que vino a su pueblo a través de su mensajero. Ese es el que estaba en el mundo. Te voy a recomendar que me leas Juan 17:25 para que mires, palabra de Jesucristo, no tuyas. Porque ahí no dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. Ahí no dice Jesús. Eso lo agregan ustedes, los trinitarios. Ustedes son los que agregan ese texto. Pero no está. Pero Jesús sí lo dijo directamente. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Ves qué facilito? Tú no tienes un texto que diga, Jesucristo no lo conoció el mundo. No habla de Jesucristo que no conoció a Jesucristo. Está hablando de Dios. Luego, te enfatizaste tanto que Jesucristo se hizo carne, pero no tienes un versículo que diga Jesucristo se hizo carne. No hay un texto. Jesucristo fue hecho carne. Enfatizan, pero no tienen un texto que diga Jesús se hizo carne. El logos, que traducen por palabra, y aquella palabra fue hecha carne y la tomas literal, pero primero tienes que asumir que esa palabra era Jesucristo antes. Aunque no tengas un tan solo versículo en el Antiguo Testamento, que Jesucristo aparezca en el Antiguo Testamento, siendo ese verbo, siendo esa palabra. Y si Jesucristo era la palabra y se convirtió en carne, Dios dejó de tener palabra porque Jesucristo es la palabra. Se convierte en carne, Jesucristo se convierte en carne. Pero el texto no lo dice. Solo son asunciones de ustedes. Y luego el texto para rematar, Juan el Bautista dijo que Jesucristo ya existía antes que... No, Juan no dijo eso. Es tu traducción que dices. Porque están moviendo una palabra. Luego te fuiste a lo del primogénito. El primogénito. Efraín no era el primero que nació, pero vino a ser el primogénito. Entonces eso significa que primogénito no significa el primero de otros. Si te refutaste automáticamente. Automáticamente refutado. Porque si primogénito no significa el primero de otros, ¿cómo es que Efraín es antes que Manasés? Significa que ha sido escogido para tomar la posición de preeminencia antes de otro. Si ese texto tú lo citaste pensando en otra cosa, automáticamente te refutaste. Porque Efraín era el menor y Manasés era el mayor. ¿Cómo es que Efraín de repente es el primogénito? ¿Existía antes, Efraín existía antes que Manasés? No me digas. ¿Existía Efraín antes que Manasés? Así te la pregunta. No, pero fue escogido por Jacob para que fuera el preeminente. Primogénito significa preeminente, no que ya existía. David no fue el primer rey en la historia de la humanidad, ni fue el primer rey en Israel. ¿Pero por qué Dios le llama el primogénito entre los reyes? Que David ya existía entonces. Autorrefutado tu creencia trinitaria. Porque lo que quiere decir es que Dios lo puso en preeminencia sobre los reyes. Para Dios no hubo rey más que David, más grande. Preeminencia. En Colosenses 1:15 que enfatizaste tanto, Él es el primogénito de toda criatura. Sí, Él está en preeminencia según Romanos 8:29. Dice que todos somos hechos a la imagen de su Hijo, pero Él es preeminente delante de sus hermanos. Significa que nosotros somos hechos a imagen, pero Él está en preeminencia ante los demás. Jesucristo no fue el primero que murió, ni fue el primero que resucitó. ¿Pero por qué es el primogénito entre los muertos? ¿Porque es el primero que había muerto? ¿O ya existía muerto o ya existía vivo? No. Estas son las locuras de ustedes, los trinitarios. Quiere decir que fue de entre los muertos, Dios levanta uno para ponerlo en preeminencia. Eso es lo que significa la palabra preeminente. Primogénito significa uno que es parte de otros. De un grupo, Dios levanta uno por sobre los demás. Y a ese se le llama primogénito o preeminente. O sea, citar
el texto de Efraín automáticamente queda refutado. Porque ponen a Manasés, ponen a Efraín, y a Manasés lo pone al lado derecho. Esta es mi mano derecha, dependiendo de la cámara como lo estén viendo. A su mano derecha se lo pone José, a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruza las manos, y acá está Manasés, y acá está Efraín. Y viene y lo pone así. Y José, no, este es el primogénito, este es el mayor. Este ha escogido yo. ¿Ves que no tiene nada que ver con existir antes? Uf. No tiene nada que ver con haber existido antes, sino tiene que ver en posición. Primogénito significa aquel que viene a estar en preeminencia. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos, ok. ¿Cómo es que Jesucristo es el primogénito entre sus hermanos, pero es el primogénito de entre los muertos? Es porque es el primero que Dios resucita para preeminencia, o sea, para vida eterna. En Apocalipsis 1:4, 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. En Romanos 8:29, el primogénito entre sus hermanos. En Colosenses 1:15, el primogénito de toda criatura. En Colosenses 1:16 y 17, el primogénito de entre los muertos. No, ninguno de esos textos dice el primogénito porque ya existía. No, el primogénito porque es escogido para estar en preeminencia. Y lo mejor que me ha gustado que autorrefutación esta noche. Si hay una autorrefutación, es usted haberme citado el texto de Jeremías para poner a Efraín, que era el primogénito entre él y su hermano Manasés, que Manasés existió primero que él, pero él vino a ser primogénito. Es autorrefutación automática. Usted ha quedado refutado esta noche. Usted solito se refutó. Y no tengo que ir a las preguntas todavía. Espera las preguntas. Primogénito vino a ser Efraín, porque fue escogido para estar en preeminencia sobre su hermano. Primogénito significa el primero de otros, pero primero no porque existió primero, sino primero por posición, por rango. Muchas gracias. Terminé. Ok, te quedaron faltando 15 segundos. Gracias por tu tiempo de refutación. Bueno, mis estimados, vamos a iniciar con la tercera parte del debate y última prácticamente, y es el tiempo de las preguntas. Vamos a iniciar con un espacio en el cual son 5 preguntas que va a hacer cada uno de ustedes de manera intercalada. Recordemos que la pregunta no va a tardar más de 1 minuto en plantearse. Si tienen algún tipo de contexto para la pregunta, sugiero que no se supere el minuto y que sean concisos a la hora de preguntar y que no se salga del tema. Vamos a tener un tiempo de 3 minutos para contestar a la pregunta por parte de a quien se le hizo la pregunta y un tiempo de refutación para dicha respuesta por 2 minutos. Iniciamos con la primera pregunta de Cristian. Cristian, cuando tengas la pregunta me dices de forma inmediata y la planteas. Ok, mi pregunta directamente para Selvin es la siguiente, ¿no? Selvin, me adhiero a tus palabras y en base a eso te hago la pregunta. Tú dijiste que no hay ningún versículo bíblico en la Biblia que diga que Jesucristo vino en carne. ¿Nos puedes responder en cuál es tu fundamento para decirlo? Cuando estés listo, Melvin, te doy inicio para los 3 minutos de respuesta. No entiendo. ¿Es una pregunta? ¿Ya hiciste tu pregunta, Cristian? ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? La hice, pero si no la entendió, la voy a volver a formular. Por favor, por favor. Ok, Selvin, tienes que escuchar bien mi pregunta, te la voy a volver a hacer. Mi pregunta es, en base a tus propias palabras, tú dijiste que no hay ningún versículo bíblico en la Biblia que diga que Jesucristo vino en carne. ¿Puedes fundamentar eso? Te escuchamos. ¿Te quedó clara la pregunta? Sí, me queda clara la pregunta. Por favor, dale. Ok, voy a fundamentar. Tengo que explicar la premisa de Cristo. Tengo 3 minutos, ¿verdad? Sí, contando los 3 minutos. Sí. Ok, primero él manipula mis palabras y base a su manipulación ha hecho la pregunta. De mi boca no ha salido delante de toda la gente que está mirando. Yo no he dicho que Cristo no vino en carne. Él está citando un texto que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, pero yo no usé ese lenguaje. Mi lenguaje fue que no hay un texto que diga, y Jesús fue hecho carne. Puede retroceder, darle rewind al video para que vea mis palabras. Yo no estoy tronado para saber lo que acabo de decir hace 15 minutos atrás. Así que su manipulación de querer manipular
mis palabras, ha hecho una pregunta y la desperdició. Yo no dije que en la Biblia no hay un texto que diga Cristo ha venido en carne. Esas no fueron mis palabras. Yo estoy hablando de Juan 1:14, donde dice, y aquella palabra fue hecha carne. Y basado en la interpretación trinitaria de Cristian Izquierdo, él dice que ahí significa que Cristo fue hecho carne. Y yo le dije, ahí dice la palabra fue hecho carne, ahí no dice Cristo. Entonces yo dije, no existe un texto en los 31.102 versículos que tiene toda la Biblia que diga, y Jesucristo fue hecho carne. No existe ese versículo. Ahora, para terminar de responderle, si hay un texto que diga que el que niega que Cristo ha venido en carne, es 1 de Juan 4:2, pero ese texto no está hablando de que Jesucristo existía y se convirtió él en humano. Ese texto está hablando de la resurrección de Cristo, porque la predicación de los apóstoles estaba basada en la resurrección del Mesías. Ellos fueron testigos de que ellos lo vieron cuando se les manifestó. Dice, vedme, tocadme mis manos, mi costado, yo mismo soy. Y eso fue lo que predicaron delante de todos los gentiles, que este hombre había resucitado. A eso se le llama que el que negase que Cristo había venido en carne, se refiere a que Cristo fue manifestado a ellos después de su resurrección. Lo vieron, lo palparon. De eso está hablando. Todo en las epístolas de Pablo está basada en la... Dice, si nosotros predicamos que Cristo murió, pero si predicamos que Cristo no resucitó, van a nuestra predicación. Por lo tanto, lo que los apóstoles están diciendo es que ellos están basados en que este hombre vino en carne, vino a la vida y lo vieron en carne otra vez. A eso se está refiriendo 1 Juan 4:2. Pero Juan 1:14 no está hablando de eso. Juan 1:14 usa el lenguaje, aquel verbo o aquel logo o aquella palabra fue hecha carne. 1 Juan 4:2 no está hablando de eso. Gracias por tu respuesta, Selvin. Correcto, vamos para la primera pregunta entonces de Selvin. Falta mi réplica. ¿Vamos a tenerla con réplica? Sí, sí. Ah, sí, correcto. Sí, tiene que refutar, sí, de 2 minutos, tienen razón. Sí, dale. Adelante, cuando estés preparado me dices, mi hermano. 2 minutos, ¿verdad? Para refutar. Sí, claro que sí. Sí. Listo. Selvin mintió porque dijo de que no existe en la Biblia el versículo donde se hable de que Jesucristo se hizo carne, ¿no? De hecho, esto está en 1 de Juan capítulo versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, refiriéndose a quién, a aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Selvin nos está mintiendo. De hecho, está despedazando la palabra de Dios porque no le conviene. Y esto nuevamente lo confirma Juan cuando habla del Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan, ¿a quién, Selvin? ¿Qué dice acá? ¿A Moisés? El siguiente día vio Juan a Jesús, el que tú niegas como el verbo que se hizo carne, y replica confirmando lo que dijo arriba, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Te suenan familiares estas palabras? ¿Cómo Juan se identifica a Jesús como el Cordero de Dios y recordando las palabras que dice acerca del verbo, verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Juan dio testimonio a él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, según el testimonio de Juan, sí era Cristo. Y usted está destruyendo el testimonio de Juan. Yo le pediría que sea honesto al texto bíblico y se lleve a esta refutación no para destruirlo, sino para que reflexione y reconozca cómo que Juan sí reconoce que el verbo que se hizo carne es Jesucristo. Yo le creo más al testimonio de Juan que a sus propias interpretaciones personales. Acá Juan destruyó su argumento, no su persona, porque estamos acá para debatir argumentos en base a lo que la luz de su palabra. ¿Tiempo? Eso es todo. Ok, gracias, Cristian. Ok, vamos con la primera pregunta entonces de Selvin para Cristian. Adelante. Ok, Cristian, mi pregunta va de Juan 5:26.
Puedes buscarlo para que lo tengas en tu pantalla. Dice el texto. Voy a argumentar. Porque como el Padre tiene, escucha la palabra que está ahí, la palabra griega, esa palabra es poseer. El Padre tiene vida en sí mismo, coma, así también ha dado. Cuando dice ha dado, cada vez que se usa la palabra griega esta, que viene a ser la palabra dado, es que alguien le da a otro que no tiene. Ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Esta es mi pregunta, Cristian. Este Padre que tiene vida en sí mismo, escucha la pregunta, ¿necesita que le den para que tenga a él, así como Jesucristo necesitó que le dieran a tener a él? Escucha la pregunta. Este Padre que tiene vida en sí mismo, ¿necesita que le dé alguien a él para tener? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cristian, ¿está clara la pregunta? Sí, está clara la pregunta. El versículo que muestra Selvin no habla de que Dios le ha dado algo a Cristo, sino que lo que ha dado es testimonio de Cristo. Aprenda a leer tu Biblia para que formules bien tu pregunta. Y de hecho, con esta pregunta también te estás dando una autorrefutación. Porque acá lo que la Biblia nos dice en el versículo 37 es que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Moderador. Yo dije Juan 5:27. Juan 5:27. Paremos un momentito. Yo voy a leerlo en contexto. Si no te gusta mi respuesta. Juan 5:27 fue mi pregunta. No estamos en TikTok. Juan 5:27. Pero espérate, Cristian. Para que interrumpas a la gente. ¿Sí? Cristian, espérate un momentico, por favor. Bueno, hasta el momento estuvo agraviando algo con el contexto según la pregunta que hizo Selvin. ¿Agravió el contexto? O sea, ¿se salió del tema o te parece que hubo algo que fue ajeno a la pregunta que hiciste? O sea, ¿me estás preguntando a mí? No, por eso, te lo estoy diciendo porque tú interrumpiste. Yo interrumpí porque yo leí el verso 26. Juan 5:26. Ok. Y él inició. Él está respondiendo a otro texto que yo no mencioné. Por eso te quedó clara la pregunta, Cristian, cuando te lo pregunté. La puedo hacer otra vez. Por favor. Clara, si quiere que la haga otra vez, pero que no interrumpa la respuesta. Si tienes alguna objeción, lo puedes decir en tu réplica. Sí, para por eso favor. son las réplicas. Por eso, acuérdense con lo que les dije al principio. Si están Bueno, pero yo esperaba que el moderador estuviera escuchando mi pregunta. ¿Cuál fue? Para ver si él aborda mi pregunta. No, escúcheme. Pero, Cristian, espérate que por eso tenemos moderador, por favor. Recuerden lo que les dije al principio. Si están inconformes, me levanten la mano, pero no me interrumpan, por favor, el debate, ¿vale? Yo paro inmediatamente y cuadramos. Listo. Dale, entonces vuelve a plantear la pregunta de Selvin, por favor, y iniciamos de nuevo, no hay problema. Juan 5:26. Esta es mi pregunta. Dice, porque el Padre tiene, o sea, posee. El Padre tiene vida en sí mismo, coma, así ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Esta es mi pregunta. Este Padre que tiene vida en sí mismo, este es el único Dios, para mí es el único Dios, este Padre que tiene vida en sí mismo, necesitó, así como Jesús necesita que le den, necesitó este Padre que alguien le diera para tener, sí o no, ¿por qué? ¿Está clara, Cristian, la pregunta? Está clara, la pregunta está clara, sí. Perfecto. Espero que no interrumpa, sí. Si no le gusta la pregunta, que se espera su réplica para que la pueda replicar, ¿sí? Por favor, Eso es dale. lo que quería decir. Dale, Ok, voy a responder. A ver, Selvin, cuando tú lees un versículo bíblico, lo tienes que leer en su contexto, porque aislar un texto de su contexto es un pretexto, ¿sí? Como normalmente hacen las personas en TikTok, ¿no? Yo me incluyo. A ver, la Biblia acá no está hablando de que Dios le está dando a Cristo algo como un inicio de poder, sino que recuerda que Cristo fue introducido al mundo, ¿sí? Y cuando Cristo es introducido al mundo, Dios le da el reino de este mundo que no obedece a Dios, pero que lo tiene que obedecer a Dios por medio de Jesucristo. Ese dar el reino no es porque Dios no tiene preeminencia, ni gobierno, ni deidad, sino es para nosotros. Toda persona que cree en Cristo forma parte de su reino y es parte de su redil. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que porque como el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, está hablando simplemente de una realidad que tiene el Hijo y que tiene el Padre en cuanto a nosotros. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, para una realidad que tiene en cuanto a nosotros.
¿sí? No en cuanto a su ontología, no en cuanto a su deidad. Y es por eso que cuando tú lo lees en contexto, en el versículo 37 abajo te lo explican, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, Cristo no tiene una autoridad porque el Padre se la da recién para tener. Cristo, la autoridad que tiene sobre nosotros, para todo aquel que cree, puede tener Dios, Cristo, autoridad sobre nosotros. Es una autoridad para nosotros, no porque no la tenía. Esa es mi respuesta a este versículo que tú estás sacando de tu contexto para quitar la autoridad a Dios ontológicamente. Ok, listo, Cristian, te quedó faltando un minuto. Selvin, tienes 2 minutos para refutar. Me dices cuándo y iniciemos. Ya estoy listo ya. Adelante. Bueno, Cristian, tienes a Jesús mintiendo. Tu Dios miente. Porque tu Dios, a quien le llamas Dios, a ese Dios que le llamas Dios tú, Jesucristo, miente. Tú lo tienes mintiendo. Porque tú dijiste que no dijo Jesucristo estas palabras. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado. Ahora, si Jesucristo mintió, hubieras dicho que mintió. Tienes un Dios mentiroso. Tú dices que no le dio. Juan 17, versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne. En Juan 17:4 vuelve a repetir, he terminado la obra que me diste que hiciera. Pero eso no termina ahí. Nota lo que dice en el siguiente versículo, que lo negaste, tienes a Jesús mintiendo nuevamente. Tú tienes un Jesús mentiroso. Este Jesús tuyo miente. Mira lo que dice. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Quién le dio la autoridad de hacer juicio? Ah, tú dices que no le dio autoridad. Entonces tú tienes un Jesús mentiroso. Por lo tanto, es mentira que el Padre le dio autoridad. Tienes al Padre mintiendo. O sea, el Padre es mentiroso para ti y Jesucristo es súper mentiroso. Tienes un Jesús de lo más mentiroso que existe porque él está diciendo, el Padre tiene bien en sí mismo, así Dios le iba a tener bien en sí mismo. El Padre también le dio autoridad para hacer juicio. Tú dices que no le dio autoridad. Tú estás mintiendo al mismo tiempo que haces a tu Jesús, lo haces mentiroso. Ahora, ¿dónde fue que Jesús dijo? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. O mintió también ahí. Tú tienes un Jesús mentiroso en el versículo 22. Tú tienes otro Jesús mentiroso en el versículo 24. O sea que tú tienes un Jesús que dice lo que dice, pero es mentira. ¿Cómo es posible que tú estés diciendo que no dice lo que dice? Tiempo. Juan 17:22, la gloria que me diste y yo les he dado. ¿Cuál gloria va a dar? La que le dieron. Tiempo. Gracias. Ok, vamos para la segunda pregunta de Cristian. Cuando estés listo, Cristian, adelante. Sí, mi pregunta es para Selvin, ¿sí? Precisamente lo que dijiste al final, porque te estabas aventurando a lo que te iba a decir. Cuando Cristo le dice, Padre, glorifícame, con aquella gloria que tuve contigo, nota que Cristo reclama que tiene autoridad, pero con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, yo te quiero preguntar algo. ¿La gloria de Dios es eterna? ¿Sí o no? La cual reclama ir Cristo. Te voy a volver a formular mi pregunta para que le entiendas bien. Cuando Cristo le dice al Padre, vamos a ver si se puede sostener eso de que Dios le da cositas, ¿no? Cuando Cristo le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, esa gloria a la que reclama Dios ir al Padre, ¿la gloria de Dios es eterna o tiene un principio? Responda. ¿Quedó clara la pregunta, Selvin? Sí. Adelante. Tienes 3 minutos para responder. Sí. La pregunta es explícita la pregunta, no tiene nada que ver con Jesús. Él simplemente está preguntando si la gloria del Padre es eterna. Si el Padre es eterno, la gloria es eterna. Ahora, si tú lo quieres relacionar con la gloria que se le dio a Jesucristo, escúchame una cosita, lo que vas a escuchar de mis labios. Si a ti se te dio algo, hubo un punto en el tiempo que se te dio. Entonces, lo que tú recibiste, a partir de ese momento comienza a ser tuyo. Si él dice que la tuvo, es porque alguien se la dio. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que Jesús tuvo se lo dio el Padre? Sencillo, me gustaría que leyeras en contexto. En Juan 17:22 dice, y la gloria que me diste,
¿Escucha? O sea, que fue dada. La gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, espérate, ¿se la dio? La gloria, vas a mentir otra vez a decir que no le dio la gloria. Pero si dice la gloria que me diste, yo creo que ahí está el verbo dar en tiempo pasado. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Entonces, espera. O sea, que Dios le dio la gloria, no le dio, ¿verdad? Porque estoy viendo que últimamente tienes a Jesús mintiendo a cada rato. Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Espérate, ¿le dio Dios esa gloria? Sí. Y entonces, si se la dio, hubo un punto en el tiempo que se le fue dada. Si se le fue dada en un punto en el tiempo, era porque no la tenía. Ahora, si tú vienes con el cuento que es por la eternidad que la tiene, este es el punto. Dice, yo les he dado. Ahora, si Jesucristo te ha dado gloria o la tenías por la eternidad tú también, no me digas. Si Él da la gloria que a Él se le dio primero, el mismo principio aplica para los dos. Si Él da, o hay un punto en el tiempo que nosotros recibimos la gloria, pero si a Él se la dieron, hubo un punto en el tiempo que se la dieron también. Por lo tanto, si dice la gloria que me diste, ¿quién fue el que dio? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio. ¿Notas? Volvemos al mismo punto de la primera pregunta. El Padre tenía y como tenía, Él dio. No hay un texto que diga que al Padre alguien necesitó darle algo. Entonces, si Jesucristo recibió algo del Padre, es porque es el Padre el que ha dado. Aquí no es ningún Jesucristo dándole algo al Padre, sino que es el Padre. Sí, aquí se congeló, detuvimos el tiempo faltándole precisamente 20 segundos. A la medida que el Padre quiere dar. No. Selvin, se te congeló la imagen. Te quedan faltando 20 segundos. Aquí te los voy a reiniciar y... ¿Ahorita estoy congelado ahorita? No, ya estás bien, pero se te congeló por 5 o 6 segundos. Pero el que yo miré que se congeló fue a Cristian, yo seguía bien. No, para todos se nos congeló. Ok. Ok, en todo caso te quedan 20 segunditos, vale, adelante. Bueno, los aprovecho. Entonces, mis 20 segundos son para decirte que si a él se le dio algo y ese algo que se le dio lo está dando, vamos a aplicar el mismo principio. Si él da, hay un punto en el tiempo que dio, hay un punto en el tiempo que nosotros recibimos. Pero si a él se le dio, hubo un punto en el tiempo que a él se le dio. Pero la gloria del Padre sí es eterna. Esa fue tu pregunta original. Pero en el momento que Jesucristo lo recibe, él no es eterno, porque hubo un punto en el tiempo que se le dio. Gracias, Selvin. Ok, Cristian, tenemos entonces a partir de estos momentos 2 minutos para refutar. ¿Estás preparado? Preparado. Yo adelante. Cuando pongo pantalla, cuéntame mi tiempo, ¿sí? Adelante. Ahí voy. Primeramente, querido Selvin, estás leyendo mal la Biblia y por eso la estás sacando de contexto. La Biblia no dice que en cuanto a la gloria eterna de Dios, que recién se le comenzó a dar, ¿no? Leamos, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, no que tú me diste, ¿sí? Que tuve contigo antes de la fundación, antes que el mundo fuese, o antes de la fundación del mundo. O sea, tú acá acabas de entregar el debate porque en tu respuesta reconociste que esa gloria es eterna. ¿Cómo pues Jesús va a decirle al Padre de que vuelva esa gloria que tú reconoces que es eterna si Jesucristo no es eterno? Y recuerda que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo pues Cristo le reclama esa gloria eterna que tenía junto con el Padre? Tú tienes una confusión entre lo que Dios le da a Jesús, que somos nosotros la creación, con la gloria que tiene Cristo, que ya preexistía con el Padre, como lo lees en este versículo. Hay una confusión en todas las personas que creen en Cristo y glorifican al Padre por medio de Cristo, por medio de la heredad, quienes son adquiridos por Cristo, con lo que Dios propiamente en su gloria tiene. Y es por eso que la Biblia dice en el versículo 17 de Colosenses 1:1, y Él es antes de todas las cosas, Selvin. ¿Sabes qué son todas las cosas? Todas las cosas son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No, deben hablar de cosas terrenales, para nada. Habla de
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sí? Okay. Ahí está la gracias. refutación. Gracias. Ok, gracias, mi hermano. Gracias. Ok, vamos entonces con la segunda pregunta que va a plantear Selvin, y cuando la tengas preparada, adelante. Muy bien, voy a hacer la pregunta. Basado en lo último que dijiste, que negaste, que en Juan 17:22 Jesucristo sí dijo, la gloria que me diste, mentiste. A eso va mi pregunta. Aquí va la pregunta. Versículo 1, Juan 17:1 y 2. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a aquello que le diste? Mi pregunta es esta, Cristian. Dice este texto que Dios le dio a Jesucristo potestad sobre toda carne, ¿sí o no? ¿Por qué? Adelante. Cristian, ¿está clara la pregunta? Sí, está clara la pregunta. Solamente que me gustaría que me la repita, por favor, para poder entender mejor el punto adelante. que quiere responder. Por favor, Selvin, ya que Cristian mintió en la respuesta pasada, porque él dijo que Jesucristo no recibió esta gloria de parte del Padre, aunque le leí el versículo Juan 17:22, donde él dice, y la gloria que tú me diste, yo les he dado. Cristian mintió. Entonces, basado en la mentira, voy a leer versículo 1 y versículo 2. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. Verso 2, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste? La potestad que le dio es para dar vida eterna. Ahora, aquí viene la pregunta, Cristian. Jesucristo ¿recibió esta potestad, sí o no? ¿Por qué? ¿Ya está clara la pregunta, Cristian? La respondo primeramente con la Biblia, está claro. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 18, Cristo dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder. Moderador. No vas a estructurar las respuestas que yo tengo para darte. Moderador. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ya para el tiempo, ¿qué pasó? Discúlpeme, la pregunta era de sí o no primero. Tenía que contestar sí. No, pero espera, Selvin, no vuelvas a interrumpir así segunda vez que te lo digo, por favor. Él tiene toda la libertad de plantear cómo lo quiera responder. Bueno, voy a proponer... Pero escúchame, tú le puedes, tienes tu tiempo de refutación, tú tienes tu tiempo de refutación. Sí, pero moderador, discúlpame, dame 10 segundos, ¿me puedes dar 10 segundos? Mira, cuando se habla, tengo grabado cuando hablamos al principio, que la pregunta se responde sí o no. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No, pero espera, yo digo una cosa aquí, la respuesta a cada cual la da bien le parezca, no estamos limitados a una respuesta. Bueno, moderador, discúlpame, pero yo pedí 10 segundos y veo que no me los están dando. Pero espérate, que yo no te había dicho que sí. Sí, yo había empezado a hablar y él me interrumpió. No, pero espérate, yo no te había dicho que sí, para eso tenemos moderador. Bueno, si la pregunta es de sí o no, debes de estar respondida primero, para eso estás tú aquí. Bueno, no le veo problema porque, Olvi, te repito, han utilizado el tiempo como bien les parezca a cada uno. Yo creo que he sido justo con ambos. He tenido que exhortar a Cristian, lo he hecho, lo mismo contigo. Entonces yo creo que él puede responder bien le parezca. Tú tienes 2 minutos para refutar lo que él planteó. En esos 2 minutos tú puedes desmenuzar. Bueno, moderador, yo te voy a pedir los 10 segundos siempre, te los voy a pedir. 10 segundos. Adelante. Cuando yo empecé antes del debate, yo grabé. Y dijimos que la respuesta, si es de sí y no, por eso se hace la pregunta, sí o no, luego el por qué. Él debe responder sí o no primero antes de responderme. Antes de hablar. Yo voy a responder. Eso es lo que estoy exigiendo. ¿Sí? Yo voy a responder y él va a replicar.
Ok, bueno, tienes 12 segundos. Pero Entonces tienes que responde. contestar sí o no. Mi pregunta fue de sí o no primero y luego por qué. Perfecto. No estás en tu canal de TikTok. Yo voy a responder como yo Pero, considere. Tú no vas a poner Bueno, entonces palabras. muchas gracias, Pero moderador. Cristian, El trato fue trato. El Cristian, trato fue trato. La respuesta se Cristian, responde sí o no primero. Cristian. Y si no, con mucho gusto me retiro. Si no se me va a respetar lo que se habló antes, me retiro. Me retiro entonces. Me retiro. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Nos vemos. Cristian. Nos vemos. Adiós. Bueno, Adiós. Cristian, por favor. Cristian, No me por favor. Cristian, espérate, vamos a calmar. Última vez que decimos esto, si no paramos el debate, la verdad, porque ya se está tornando muy maluco y las cosas, o sea, uno trata de ser flexible en estos espacios. Yo también participo en muchos debates y uno trata de ser flexible. Sí, trato de ser flexible. El que responder sí o no no tiene que ser de forma inmediata. Él puede, si él no me responde terminando la pregunta, Selvin, sí o no, pues ya tú tienes toda la razón en ese aspecto, pero él tiene 3 minutos y él mirará cómo utiliza esos 3 minutos, lo mismo tú. ¿Sí me entiendes? Voy a volverte a repetir la última vez, moderador. Sí. Trato es trato, no me vengas con ese cuento. Aquí se habló de que la pregunta es de sí o no y después por qué. Primero tiene que contestar sí o no. El sí o no se contesta primero. Cristian, entonces, Cristian, ¿estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. Cristian, ¿estás de acuerdo con esa con lo que le estás solicitando? ¿No? Yo voy a responder según lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, entonces él va a responder según él quiere. No estoy de acuerdo, porque mi pregunta es bien clara. ¿Es de sí o no primero y después por qué? Bueno, entonces veo que no se van a poner de acuerdo, entonces terminemos el debate, mis queridos. Voy a responder. La Biblia dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo de mi Bien, Cristian, Muchas gracias, moderador. Muchas gracias. Cristian, espérate que tenemos que poner Si de acuerdo. él no acepta la otra parte, él puede hacer lo mismo conmigo también. No. No, tiene que responder sí o no primero. Sí o no primero. Yo tengo que responder. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Bueno, entonces parece que, moderador, te agradezco mucho, Ochoa, te agradezco mucho, pero él no sabe lo que es un debate de preguntas sí o no, porque él no sabe. Vas a huir del debate porque no te gusta el versículo bíblico que voy a leer de Cristo y su poder. No, Cristian, tú vas a tener tu tiempo para refutar, pero primero tienes que responder mi sí o no. Y tienes un tiempo para refutarme. No interrumpas mi respuesta, solo porque bueno, no pero, moderador, ¿qué piensas? Estamos luchando. Muchachos. Bueno, Cristian, por favor, no peleemos a ese tipo de digo eso nomás para que se acepte la respuesta. No, pues está, por favor, yo creo que de parte y parte nos hemos acalorado, debemos calmarnos un poco más. ¿Estamos de acuerdo con continuar el debate, sí o no? Como dice usted, Selvin, ¿estamos de acuerdo con continuar, sí o no? Bueno, la pregunta es de sí o no. Usted me está haciendo una pregunta de sí o no, ¿verdad que sí? Por eso, ¿no? Para espero que le conteste sí o no. Moderador, sé honesto. ¿Verdad que me estás haciendo una pregunta de sí o no? ¿Tú me estás haciendo una pregunta de sí o no? Pero la pregunta no requiere, escúchame, Selvin. Correcto, pero me estás haciendo una pregunta, vamos a continuar, sí o no. ¿Verdad que tú estás preguntando eso? Selvin, escúchame, Selvin. Selvin, mi pregunta no requiere 3 minutos de argumentación, simplemente es una pregunta. Pero es de sí o no, ¿verdad que sí? Entonces quedamos, Cristian, en que tú le haces preguntas a él de sí o no y él no tiene argumentación. ¡Correcto! O sea, no tiene derecho a argumentación. No, pero escucha, entonces no tienes derecho a argumentación. Yo voy a mostrar la evidencia de que en ningún momento hay un sí. Mira, no importa la evidencia que vas a mostrar, mi respuesta tiene que ser respondida, porque mi pregunta es de sí o no primero. Bueno, en todo caso, mis queridos, escúchame, yo estoy aquí como moderador, yo no estoy aquí como debatiente, perdón. Entonces, ustedes me dicen de una vez, si continuamos con esto, paramos de una vez. No, es que yo voy a continuar, pero te estoy pidiendo a ti, moderador. Pero no voy a responder las palabras que Selvin quiere poner en mi boca. Está bien, tú haz lo que tú vas a responder, pero moderador, si a ti la pregunta es de sí o no primero es de sí o no. Cristian, estás en facultad de responder que contestar sí o no. Una de las dos. Cristian, estás en facultad de responder sí o no y continuar con la argumentación. Entonces, ¿no vas a responder mi pregunta? ¿No vas a responder mi pregunta, Cristian? Sí, voy a responder tu pregunta. Bueno, entonces, moderador, muchas gracias. Ochoa, muchas gracias. Selvin, pero déjalo hablar. Muchas gracias. Selvin, le haces una pregunta, déjalo hablar. No, es que él no la está respondiendo y tú no estás de acuerdo que la responda. Mirando cómo sales corriendo del debate. Como lo haces Cristian, espérate. Cristian, por favor, ya. Bueno, yo creo que ya se ha mencionado mucho el tema aquí ad hominem y estamos, por favor, aquí al tope de ese tema de ad hominem. Por favor, Cristian, no más ad hominem. Por favor, ya no más. Ya, se los pido, por favor. Entonces, Cristian, estás en capacidad de responder de forma inmediata y posteriormente argumentar tu respuesta con un sí o un no. Ya simplemente dilo y continúa para que no dañemos el debate. Yo repito, yo vine a responder preguntas, pero no como él quiere, sino en base al contexto. Entonces, muchas gracias, Ochoa. Bueno, hemos terminado. Hasta luego. Okay. No, yo creo que todo es muy claro, Chris. Gracias por haberme invitado. Simplemente reitero que desde el principio teníamos un formato establecido
por honor y por amor a la verdad, al principio cuando íbamos a empezar, Selvin, perdón, antes de empezar el debate, sugirió cambiar literalmente, tú te acuerdas, sugirió cambiar todo el formato porque sí, íbamos a quitar, escuchen los de la, íbamos a quitar los 15 minutos de la tesis más los 10 minutos de refutación y simplemente iba a ser un momento de preguntas. Lo tratamos de convencer, Cristian lo convenció por el formato que ya se había entregado y él dijo, está bien, continuemos con el formato. Ya cuando terminamos el tema del formato, yo le sugerí, vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. O sea, que seamos concisos, con argumentación. Vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. O sea, que seamos concisos, con argumentación. Vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. O sea, que seamos concisos, con argumentación. Vamos al grano con las respuestas un sí o un no, pero con argumentación. O sea, que seamos concisos, con argumentación. En todo caso, lamento que esto haya ocurrido. Gracias por haberme invitado, Cristian. Espero que la próxima vez no sea bajo estas circunstancias, pero eso ya no tenemos control nosotros de eso. No